Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, pues estamos de vuelta con nuestro estudio de Pedro. Vamos a comenzar con lo que es la segunda carta de Pedro. Ya hemos visto durante 14 lecciones lo que ha sido la primera carta de Pedro, algo que ha sido bastante edificante tanto para mi vida y espero que así haya sido para la tuya. Pero hoy vamos a comenzar entonces con esta segunda carta de Pedro, y déjenme les digo que realmente es un gozo para mí poder volver a estar con ustedes transmitiendo este mensaje, haciendo este estudio que va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Ya hemos visto una primera carta de Pedro que ha sido muy edificante, ha sido muy adecuada al tiempo que estamos viviendo, y ahora segunda de Pedro no es que se salga completamente del tema, va a tomar muchos aspectos muy importantes de lo que ya vimos en la primera carta, pero vamos a ver una segunda carta que es muy interesante, hermano. Y bueno, hoy vamos a hacer una breve introducción, vamos a hacer un contexto como lo hicimos también con la primera carta. Ya conocemos mucho del contexto porque prácticamente está basada en el mismo contexto que ya vimos en Primera de Pedro, que ya sabemos cuál es ese contexto, cuál es el trasfondo histórico, pero también vamos a ver aspectos muy importantes. Vamos a hacerle una introducción, así que el día de hoy no nos vamos a meter así de lleno en el texto de segunda de Pedro, pero sí nos vamos a ir metiendo en algunos detallitos que son muy importantes a considerar antes de estudiar la carta de Pedro, porque hay muchos conceptos muy importantes, hay algunas teorías, incluso hay algunas enseñanzas que tenemos que tener bien claro y bien presentes, que debemos de profundizar ahí. La segunda carta de Pedro es una carta muy interesante, tiene muchas cosas que nos van a beneficiar en nuestro tiempo y también nos van a advertir de algunas cosas. Pero antes de esto, entonces, hermano, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y realmente creo que aunque no nos vamos a meter todavía en el texto, nos va a ayudar mucho a poder explicar y a tener en cuenta aspectos importantes para poder realmente darle la importancia que tiene que tener en algunas partes los textos que vamos a estar viendo en Pedro. Así que vamos a orar. Yo sé que, como te dije, no vamos a profundizar en la palabra el día de hoy, pero sí que nos guíe Dios a poder entender estos aspectos que vamos a ver el día de hoy, que van a ser importantes. Así que acompáñame, hermano, vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos guíe en este tiempo. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, en esta tarde, por el gran privilegio que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias por el gran privilegio de poder transferir este mensaje a otras personas por medio de la tecnología, Dios. Y yo te quiero pedir, Dios, que el día de hoy tú dispongas nuestro corazón a que realmente podamos estar atentos a algunos aspectos que debemos de considerar antes de estudiar esta carta, esta porción de tu palabra, Dios, y que tú nos ayudes a poder entender estos aspectos y tenerlos bien claros para poder dar una correcta interpretación, Dios. Gracias, Dios, por lo que tú nos permites. Te agradezco por mis hermanos que están viendo este estudio, por las personas que a través de las redes sociales puedan estar viendo este estudio, Dios, que puedan ser edificadas, Padre. Gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues como ya te dije, la segunda carta de Pedro es una carta muy cortita, es más cortita que la segunda, solamente consta de 3 capítulos, pero son 3 capítulos que van a profundizar en algunas cosas muy interesantes. Y ahorita vamos a ver algunas cosas, algunos aspectos que debemos de considerar antes de poder estar estudiando de lleno la carta. Hoy vamos a ver solamente esta introducción, así que el día de hoy el video y la transmisión va a ser muy cortita, así que, pero no le restamos importancia porque tenemos que tener bien claro este trasfondo histórico, este contexto y qué es lo que Pedro quiere transmitir a través de esta segunda carta. En esta segunda carta yo le titulé ahí crecimiento cristiano, porque ese es el tema principal que Pedro quiere dar a sus lectores. Sabemos quiénes son esos lectores, ya lo estudiamos en la primera carta de Pedro. Son aquellas personas expatriadas de Roma a causa de la persecución que suscitó después de ese incendio ahí en Roma, causado por este emperador Nerón.
Pero hay algunas cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta. Yo tengo acá mis dos Biblias, tengo la que utilizo normalmente para predicar, pero también tengo mi Biblia de estudio que me dio un panorama muy bueno y algunos aspectos a considerar que yo nunca había visto y de verdad se me hicieron interesantes y que los quiero compartir contigo. Primero debemos de saber claramente que, bueno, si quieres abrir tu Biblia y en la segunda carta de Pedro, vamos a ver en el primer versículo algo muy interesante y de hecho ahí nos vamos a basar ahorita porque va a ser importante entender quién escribe la carta, porque ahorita vamos a ver algunos aspectos muy importantes en todo esto. Pero dice ahí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Solamente me voy a quedar ahí porque no quiero meterme todavía en el texto. Estos dos primeros versículos son muy importantes. Pero aquí nos deja ver la autoría de este libro. Y ahí nos dice claramente: Simón Pedro, siervo de Jesucristo, yo soy quien está escribiendo esta carta. Porque quizá, si tú tienes una Biblia de estudio Rairi, puedes leer ahí en los comentarios al principio de ese resumen que hace de la carta. Dice que hay personas, esto es interesante, hay personas que dicen que esta carta no pudo haber sido escrita exactamente por Pedro. ¿Por qué? Dan algunas razones que ellos dicen que ellos creen que no pudo haber sido Pedro, pero para mí realmente estas evidencias que ellos quieren dar son evidencias muy débiles en realidad. No hay como una evidencia bien firme, bien sólida de que digan, por esto creemos que no es Pedro. Y realmente aquí acabamos de ver simplemente el versículo 1 nos deja bien claro quién es el que está escribiendo. Pero ¿por qué dicen que quizá no pudo haber sido Pedro el que escribió esta carta? Hay varios aspectos que considerar. Uno de ellos es que si tú lees la carta completa, que de hecho yo te sugiero que la leas en esta semana que vamos a estar todavía, bueno, ahorita vamos a dar la introducción, pero esta semana que vamos a dejar para ver la primera lección ya de la palabra, que tú puedas estar leyendo estos 3 capítulos. Y quiero que quizá compares un poco entre primera de Pedro y segunda de Pedro, porque realmente hay una evidencia que sí es cierta, pero no tiene mucho argumento. Si tú lees la segunda carta de Pedro, hace como un cambio de estilo. Ya no utiliza tanto el estilo que hemos visto en Pedro, como lo sabemos, por ejemplo, donde empieza a hablar de bendiciones, de beneficios y de muchas cosas que le dicen al creyente: anímate, sigue. Aquí cambia de estilo, hay un cambio de estilo. Y esto es muy cierto, o sea, si tú la lees, realmente el estilo es muy diferente. La otra carta, la primera carta, es una carta de ánimo, pero esta carta es una carta de exhortación, y una exhortación fuerte. Entonces pareciera que cambia de estilo, pero obviamente, como te dije, en la anterior viene un ánimo. Hemos visto que el principal tema de la primera carta es la verdadera gracia, que ellos se animen a comprender que ellos viven en la verdadera gracia y cómo es vivir en esa verdadera gracia. Pero aquí los exhorta a que tengan que crecer. Y obviamente, al ser un tema diferente, no puedes escribir de la misma manera. Es como si tú escribieras una carta a uno de tus hijos, a tu familia, y en la primera carta que tú les envías, pues les estás dando ánimo. Sabes que están pasando una situación difícil, anímense, no dejen de confiar en Dios, saben que Él está con ustedes, Él ya les dio una posición, recuerden que ya tienes una herencia, una esperanza viva, y tú se la mandas, es de ánimo. Pero después tú te enteras que hay situaciones malas dentro de, a lo mejor, de la familia, ¿no? Y tú escribes una segunda carta, y tú escribes una carta de exhortación diciendo: no sigas esas cosas porque está mal y esto y esto. Cambia de estilo, obviamente, porque el tema es diferente. El tema que van a tratar es diferente. Entonces, esto no es un buen argumento para decir que Pedro no escribió esta carta. De hecho, otra de las cosas que debemos de considerar aquí, y es algo que también dicen, es que hay una similitud con el libro de Judas. De hecho, por eso algunas personas dicen que quizá el que realmente escribió esta carta de Pedro fue Judas.
Y ojo, no podemos descartar de que quizá Judas haya sido un amanuense. No lo dice aquí, pero pudo haber sido. Sabemos que muchos escritores de ese tiempo o muchas epístolas como Pablo utilizaban amanuenses, a otras personas que escribían. Y obviamente al haber un amanuense, pues el amanuense también pone su estilo, porque él es el que está escribiendo. Entonces, no podemos descartar de que quizá haya habido un amanuense, pero no nos lo dice tal cual el texto que leemos. ¿Y por qué dicen que quizá pudo haber sido Judas el que escribió estos pasajes? Hay un versículo en el capítulo 2, versículo 17, quienes ya tomaron o escucharon la predicación que tuve acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, van a relacionar lo que les voy a decir aquí. Capítulo 2, versículo 17 dice esto: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hay una similitud con algunos ejemplos que Judas maneja en su carta acerca de los falsos maestros. Ojo, ya te estoy hablando incluso de qué vamos a ver aquí. Falsos maestros también lo vamos a encontrar aquí. Pero esto de que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta es algo muy similar a lo que vimos en Judas, cuando prediqué acerca de Judas, donde nos habla de que son vientos, nubes sin agua, que son llevadas por doquier, que son escollos en vuestros ágapes. Hay una similitud, sí, pero no quiere decir que realmente haya sido otra persona quien escribió esto. Ahorita vamos a mencionar por qué. Ahora, la tercera razón que dan es que Judas, segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 16, hace una mención, te lo voy a leer. Dice, casi en todas sus epístolas, bueno, te voy a leer desde el 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hace mención a que todas las cartas de Pablo, hablan de un tema. Eso no es lo sobresaliente, sino que hace mención a todas las cartas de Pablo. Entonces, hay personas que dicen, como aquí la segunda carta de Pedro dice que todas las cartas de Pablo, entonces no pudo haber sido escrita por Pedro, porque Pedro murió antes que Pablo. Y entonces dicen, pues entonces no puede referirse a todas las cartas de Pablo. Pero ojo, pasa como cuando ahora que prediqué sobre Ruth, vemos una genealogía en Ruth que se corta con David. Eso no quiere decir que ahí está hablando un todo hasta ahorita. No, sino que está hablando de que hasta ese momento donde Pedro escribió todas las cartas que ya había escrito Pablo, no quiere decir que todas literalmente, sino que todas las que estaban escritas hasta ese momento. Este es un argumento que se toma para decir, es que Pablo murió después de Pedro y entonces pues todavía no escribía todas sus cartas, y aquí le está mencionando que todas sus cartas. No, eso en realidad tampoco es un fuerte argumento para decir que Pedro no escribió esta carta, porque él se está refiriendo a todas las cartas que están escritas hasta ese momento. Ahora, como te dije, vemos que cambia de estilo, sí, pero ya te lo mencioné, el hecho de que cambie su estilo no quiere decir que cambie de persona. ¿Por qué? Porque está tratando un tema diferente. En la carta anterior de Pedro está hablando de la verdadera gracia, de que haya un ánimo, de que ellos se puedan sentir seguros de quiénes son y por qué es que son así, aún en medio de las dificultades. Pero ahora aquí les dice, tienes que aprender a crecer, hay algo malo, tienes que cimentarte bien y crecer. De hecho, es un tema que se abarca en la primera carta, ya lo vimos, que era estar sobrios en el crecimiento, mantenerse creciendo. Y aquí se va a centrar específicamente en que deben de crecer aún cuando están padeciendo y que ahora se van a enfrentar a otras dificultades. Dificultades que, como ya vimos, van a ser falsos maestros. Segundo,
Si bien hay similitudes entre la carta de Judas y la carta de Pedro, no quiere decir que realmente haya sido Judas quien escribió esta carta. ¿Por qué? Más bien yo creo, no creo yo, sino más bien estudiando llegué a esta conclusión. No es que Pedro haya tomado cosas del libro de Judas o que Judas haya escrito de acuerdo a su estilo, sino que más bien Judas se tomó de las cosas que Pedro había escrito ya. ¿Por qué? La fecha de escritura de ambas cartas nos van a dar pie a pensar realmente en eso. Judas está escrita, perdón, segunda de Pedro está escrita por ahí del año 67. Recordemos que el incendio en Roma fue en el año 65 y escribe la primera carta después de ese incendio y después escribe una carta y tuvo que ser antes de su muerte, que su muerte fue por ahí del año 67. Entonces, este es el año en que escribe esta carta y Judas es escrita hasta el año 80. Entonces, hay años de diferencia que más bien Judas pudo haber tomado de estos textos y decir, los falsos maestros son así. Y él no es que solamente tome, sino que complementa lo que ya había escrito Pedro. Entonces, hay aspectos aquí para considerar muy importantes. La fecha es muy importante para poder destruir o derribar esos argumentos en contra de que Pedro haya sido el autor de esta carta. Ahora, tercero, si bien hay capítulos que mencionan, en el capítulo 3 nos mencionan la colección completa de las cartas de Pablo, no quiere decir que, como te dije, se refiera exactamente a todas las cartas de Pablo que nosotros conocemos, sino a las cartas que ellos tenían hasta ese momento. Entonces eso tampoco es una evidencia. Pero pues el más fuerte argumento que tenemos para que nosotros podamos ver que esta carta sí es escrita por Pedro, pues es el versículo 1, donde dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, haciendo referencia a que él está escribiendo esta carta. Ahora, versículo 1:12 también dice algo interesante. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vean, aunque cambia de estilo, utiliza algunos aspectos que se repiten de la primera carta. No me canso de recordarles. Recuerdan que yo les había hablado en la primera carta que Pedro nunca dejaba de pasar la oportunidad de hacerles ver las bendiciones. Aunque estaba exhortando, estaba animando y estaba hablando de otros temas, él no perdía la oportunidad de hacerles recordar cosas que ya sabían. Entonces aquí el versículo 12 del capítulo 1 dice lo mismo: no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Él sigue recordando y recordando y recordando cosas. Ahora, también el capítulo 3 versículo 1 nos dice algo muy interesante. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es la segunda. Tiene que ser escrita por Pedro, porque está dirigida a unas personas en específico por segunda vez. Entonces, esto nos deja evidencia clara de que Pedro es de su puño y letra, o la verdad, no me arriesgaré a decir eso, pero lo más seguro es que haya sido a su puño y letra, o quizá por un amanuense, pero es Pedro el autor de esta carta. Entonces, vamos a ver algunos aspectos más también importantes que considerar en esta carta. Primero vamos a ver que esta carta es un memorándum. En el versículo 12, como ya te lo mencioné, le dice: no dejaré de recordaros. Él va a seguir recordando y recordando. Sabemos que eso es un memorándum. Ya sé que tú sabes, yo tengo por conocimiento que tú ya sabes esto, pero te voy a recordar qué tienes que hacer. Te voy a hacer memoria. Te voy a recordar, hay un memorándum. La intención de Pedro es seguirles recordando las bendiciones, aspectos de crecimiento muy importantes, aun cuando estos hermanos ya están confirmados en la fe, porque ahí dice: aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo sé que ustedes están firmes, pero aún así les tengo que seguir recordando. A ti y a mí, hermano, así nos pasa. Podemos estar firmes en la fe, pero la palabra de Dios siempre nos tiene que estar recordando las cosas que debemos hacer. Entonces Pedro quiere hacer
un memorándum de todas las cosas que ellos tienen que hacer y abrir su entendimiento para que ellos puedan crecer. No se queden estancados, ya sabemos que están firmes, pero la firmeza puede hacer que ahí se queden estancados. No, Pedro les dice, yo quiero que ustedes sigan creciendo. Ahora, segundo punto muy importante aquí. Pedro quiere hacerles ver que Jesús no es una fábula. Porque ahorita te voy a hablar un poquito de los temas más importantes ahí. Pero en los versículos 1, del 16 al 18, vamos a encontrar que Pedro defiende la verdad de la resurrección. Y hace referencia a un suceso que él le tocó vivir en carne propia. Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Él está diciéndoles, lo que tú sabes de Jesucristo y lo que nosotros te hemos enseñado de Jesucristo no es una simple fábula. ¿Por qué dice esto? Esto es uno de los temas que vamos a tocar a través de esta carta. Lamentablemente los falsos maestros que se estaban introduciendo en estas iglesias, ellos les estaban diciendo, no, es que eso que te cuentan los apóstoles es pura fábula. Eso de que resucitó y que va a venir, eso es pura fábula. Y él les dice, no, yo no te estoy hablando de fábulas. Él va a defender una posición de que Jesús es real, es verdadero. Y de hecho, otro de los aspectos que vamos a ver es que él va a hablar de la certeza de la segunda venida de Cristo. En el último capítulo, en los últimos versículos, vamos a ver que él va a hablar de la segunda venida, diciéndoles que no es una fábula, es real, es inminente. Pero también, como otro punto que vamos a encontrar aquí, es la inspiración de las Escrituras. El versículo 1:21, déjame volver ahí porque ya me perdí. 1 versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les está diciendo de dónde proviene la palabra de Dios. Les va a aclarar quién es el verdadero autor de este libro. Aunque hay muchas personas que escribieron, el autor es uno. Podríamos decir que Dios es el autor de este libro y utilizó a varios amanuenses inspirados por su Espíritu Santo. Y este es un tema que también va a tratar Pedro aquí, porque les va a decir, esto es real, no es una fábula. Entonces, vemos estos 4 aspectos muy importantes a considerar, pero vamos a hablar un poquito del contexto. ¿Qué es lo que se está viviendo en ese momento? El trasfondo histórico. Sabemos, ya lo vimos en la primera carta de Pedro, que están viviendo un tiempo de persecución, un tiempo difícil. Están padeciendo, han sido expatriados. Pero también recordemos que incluso en la carta anterior le hablaba a líderes de las iglesias, a los ancianos, a los pastores. Pero lamentablemente después de un tiempo, varios de estos líderes se habían desviado. Entonces estaba habiendo falsos maestros, había apostasía en este tiempo y ellos empiezan a introducir cosas como la que ya te dije de que Jesús era una fábula. Dicen, no, eso es un cuento. Y entonces Pedro quiere hacerles entender que todos estos falsos maestros existen, son reales y que tienen que tener cuidado. De hecho, hay una parte donde dice que estos falsos maestros ya se entregaron al adulterio, a las pasiones carnales. Estos líderes ya eran unos líderes corruptos, líderes que eran adúlteros, que le daban mucha importancia al dinero y al sexo, porque así nos lo dice, lo vamos a ver. Había un gran peligro en medio de esa iglesia. Y les dice, ustedes tienen que crecer, porque si bien ya están confirmados, su crecimiento va a hacer que se den cuenta de que hay falsos maestros que están enseñando cosas erradas, las cuales ustedes no tienen que seguir. Y va a hablar mucho acerca de los falsos maestros. Pero entonces estamos viendo que estos líderes están siendo corrompidos completamente. Y están siendo un peligro para la iglesia. Y entonces Pedro quiere crecer como cristianos. Quiere hacerles ver que necesitan crecimiento.
Y ya no solamente conocimiento, sino que ellos necesitan estar siendo edificados para crecer para con la iglesia. Y entonces yo te voy a dejar hoy un bosquejo general de lo que es la segunda carta de Pedro, para que realmente podamos entender cómo Pedro quiere manejar esta carta para que nosotros podamos estar creciendo también. Entonces vamos a ver 4 puntos en este bosquejo a través de toda la carta, muy interesantes de lo que vamos a estar viendo. Y en el primer punto que vamos a ver del capítulo 1, versículo 1 al 15, vamos a ver el secreto del crecimiento cristiano. Y en este primer punto vamos a desglosar otros subpuntos. Uno va a ser la base de ese secreto, el proceso de ese secreto y la consumación de ese secreto. Eso lo vamos a ver ahí. Yo te estoy dejando ahorita el bosquejo ahí en tu pantalla por si quieres copiarlo, tomarle nota. Va a ser buenísimo para que tú tengas un panorama completo de lo que es la segunda carta. También vamos a ver como segundo punto el lugar de la Biblia en el crecimiento cristiano. Ocupa un lugar muy importante la Biblia. Y dice, ahí en los subtemas vamos a ver que no se crece siguiendo fábulas, como ya te lo mencioné, los falsos maestros que están hablando de fábulas, que dicen que Jesús es una fábula, y dice, no se crece así, tú no sigas fábulas, tú vas a crecer con la Biblia. Por eso dice, no se crece siguiendo fábulas. Pero también vamos a ver que no se crece por experiencias majestuosas. No es porque, yo ya sentí que soy lleno del Espíritu y así. No se trata de experiencias. Y vamos a ver como último punto ahí que se crece con la palabra profética más segura. Vamos a ver que el modo para poder crecer es por medio de la palabra. Ahora, tercer punto que vamos a ver ahí es el error que atrofia el crecimiento cristiano. Vamos a ver ahí una introducción a los falsos maestros, una condenación a los falsos maestros, las actitudes que se infiltran en la iglesia, pero vamos a ver unos resultados en el crecimiento después de todo esto. Y por último vamos a ver algo hermoso, que es la esperanza que anima el crecimiento cristiano. Y es esa esperanza. Recuerda que Pedro en la primera carta nos habla que tenemos una esperanza viva. Y esa es la esperanza a la cual se va a referir aquí. Y vamos a ver ahí como subtemas lo que ha dicho Dios, lo que dicen los incrédulos, lo que Dios hará, lo que el cristiano debe de hacer y la esperanza que nos debe de animar. Entonces, mi hermano, tenemos un bosquejo general, un panorama completo que nos va a servir a ti y a mí para ver este aspecto general de la segunda carta de Pedro. Pero, hermano, este día es muy breve porque es solamente una introducción. Pero yo te quiero animar, hermano, a que realmente dispongas tu corazón a que la próxima semana podamos estar realmente profundizando en la palabra, podamos desmenuzarla, estar haciendo algunas exégesis de repente, para que realmente podamos tener un conocimiento pleno de lo que Dios nos quiere hacer ver a través de esta segunda carta de Pedro, que es muy interesante. Ya vimos que nos va a hablar del crecimiento, y es algo muy importante porque no deja de lado el tema de la carta pasada, la primera carta, donde sabemos que son hermanos que están padeciendo persecución, están siendo algunos muertos, martirizados, y en esa carta Pedro les anima a que sigan adelante, que ellos se animen a ver qué posición tienen, qué bendiciones tienen. Pero en esta segunda carta les dice tienen que crecer porque están ante un peligro inminente. Y ese peligro es un peligro inminente del que tú y yo no estamos exentos en este tiempo. Y son los falsos maestros. Por eso Pedro se centra en decirles necesitan crecer. Porque hay cosas que están viniendo a atacar, peligros externos, ya no externos, perdón, de la iglesia, sino ya peligros internos que están suscitándose en las iglesias a través de esos líderes pervertidos, corruptos, que quieren hacerlos caer. Entonces ustedes necesitan crecer. Y eso es algo que no estamos muy lejos nosotros de esa realidad. Porque tú y yo también vamos a experimentar en momentos, es más, lo hemos experimentado, hemos visto falsos maestros. En este tiempo de pandemia estamos muy expuestos, claro, estamos llenos de predicaciones en Facebook, predicaciones en YouTube, por todos lados vemos predicaciones, pero ¿cuántas de ellas realmente siguen una sana doctrina? ¿Cuántas de ellas no están hablando simplemente fábulas? Nosotros también tenemos que creer para realmente, crecer.
Tenemos que crecer en conocimiento para que realmente podamos hacer frente a esas falsas enseñanzas. Entonces, hermano, yo te quiero animar a que tú dispongas tu corazón la próxima semana. Yo sé que ahorita esto es algo muy breve, es algo muy resumido, pero estos son aspectos que nosotros debemos de considerar antes de entrar de lleno. Lo quise hacer ahorita como introducción y muy cortita, porque no quiero robar tiempo a lo que vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Cuando entremos, quiero dedicarme completamente a la palabra de Dios y ya no estar viendo estos aspectos contextuales o de trasfondo, sino que ya lleguemos con ese conocimiento del trasfondo histórico y cultural que se está viviendo en ese momento. Entonces, hermano, yo te invito a que el próximo martes puedas estarnos siguiendo a través de Facebook o a través de YouTube, para que podamos estar creciendo juntos. Esto nos va a ayudar muchísimo, hermanos. Realmente, créemelo, esta parte de los falsos maestros es algo muy importante en tu vida y en mi vida como hijos de Dios, porque lo vamos a enfrentar. Es algo que no es nuevo en este tiempo, no es algo nuevo ahí en el tiempo en el que Pedro está escribiendo, es algo que ha existido siempre. Lo vemos desde el Edén, cuando la serpiente va y le dice: lo que te dijo Dios no es cierto, tú hazlo y vas a ver que no pasa nada. Ya existían los falsos maestros. Con Noé sabemos que él hablaba del arrepentimiento y decía: tú estás loco, esas son simples fábulas. ¿Cómo un Dios nos va a destruir por el diluvio? Eso siempre ha existido y va a seguir existiendo. El día de hoy que tú te topes con una persona que te quiera decir: no, eso que tú crees es una simple fábula, tú puedes estar firme y decir: no, no es una fábula, es real, y es real por esto y por esto y por esto. Entonces yo te quiero animar, hermano, a que realmente puedas estar tomándole la seriedad necesaria a este estudio y que tomes el tiempo necesario. Si a lo mejor tú no has visto todo el estudio de Primera de Pedro y a lo mejor ahorita estás comenzando con el estudio de Segunda de Pedro, puedas entrar a la sección de videos allá en Facebook y ahí están todos nuestros videos de la primera carta de Pedro, y puedas ver, contextualizarte y tomar este estudio ya contextualizado. Y a los que ya lo han tomado con nosotros, hermanos, pues dispongamos nuestro corazón a que realmente Dios nos hable a través de esto, nos haga crecer y que realmente podamos glorificar a Dios a través de lo que Él nos enseña a través de su palabra. Vamos a ver algunos aspectos bien importantes, como ya lo vimos: la inspiración de la Biblia, que no son fábulas, el secreto que nosotros necesitamos conocer para crecer. Y es que no es que sea un secreto, sino que aquí lo vamos a encontrar. Entonces yo te quiero animar, mi hermano, a que podamos hacer esto, a que podamos disponer nuestro corazón y que realmente Dios hable a nuestra vida a través de lo que vamos a estar viendo en esta segunda carta. Para mí es un gusto poder estar con ustedes otra vez. Qué más gusto me daría poder estar físicamente en nuestra iglesia enseñando, pero bueno, Dios ha dispuesto este tiempo así y realmente me gozo con todos ustedes en poder estar estudiando la palabra y hacerlas llegar también hacia ustedes, y espero que podamos tener un buen tiempo. Vamos a orar, hermanos, y que Dios disponga nuestro corazón para que a partir de la próxima semana estemos realmente examinando a profundidad su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo con tu palabra, que a lo mejor solamente hemos visto alguno que otro versículo, Dios, pero que van a ser muy importantes para el estudio de lo que vamos a hacer de esta segunda carta. Yo te quiero pedir, Dios, que lo que hoy vimos como un contexto, realmente podamos tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón, para que en el momento en el que nosotros lleguemos a tu palabra podamos darle una correcta interpretación, una correcta aplicación también, Dios, y que esto pueda ser de edificación, Padre. Yo te pido por mis hermanos en casa, Dios, que dispongas nuestros corazones a que podamos estar creciendo juntos, a que realmente esto nos hable y nos anime a seguir adelante en tu palabra, y que realmente podamos estar firmes ante peligros que puedan estar inminentes en este tiempo que estamos viviendo, Dios. Yo te ruego también por mis hermanos que quizás no son de esta iglesia, que tú pues puedas estar hablando a su vida, a sus corazones, Dios, y que pues bueno, este estudio sea de edificación para todos. Queremos glorificarte, Dios, queremos exaltar tu nombre, y qué mejor haciéndolo que estudiando tu palabra, Dios. Gracias te damos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pues muy bien, mi hermano, entonces yo te animo a que el próximo martes nos sigas a través de Facebook o de YouTube en punto de las 7 de la noche, los días martes, para seguir con nuestro estudio de lo que es Segunda de Pedro. Y te animo a que si tú quieres invitar a alguna otra persona, simplemente pásale nuestra página de Facebook o de YouTube para que nos puedan estar siguiendo y puedan estar siendo edificadas más personas. Y gracias a Dios por tu vida, mi hermano. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. ¿Qué más quisiera estar con ustedes en algún momento? Pero bueno, sigamos siendo obedientes a las instrucciones que nos da el gobierno y que aún este tiempo que nos resta, pues sigamos aprovechándolo en el crecimiento de su palabra. Entonces, sin más, hermano, me despido. Nos vemos el próximo martes. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día y una bonita semana.